Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Sean bienvenidos todos en este lugar y los que se han de conectar luego. Damos gracias a Dios siempre por el tiempo que nos regala, que nos permite podernos reunir como su iglesia, como sus discípulos, porque para eso, ¿verdad? Es la reunión, para reunir a sus discípulos, para reunir a su iglesia y pues seguir siendo edificada con el fundamento que es en el Evangelio de Dios. Así que esta tarde, con ayuda del Espíritu Santo, vamos a compartir acerca de enemigos de la cruz de Cristo, que vamos a usar como referencia en la cita bíblica de Filipenses 3, del 17 en adelante. Y pues es un tema bastante conocido, digámoslo así, ¿verdad? Y de hecho tiene un poco de título la escritura acerca de esto. Con respecto a los enemigos de la cruz de Cristo y pues más adelante vamos a andar en eso y vamos a leer acerca de esta cita, Filipenses 3, 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús Cristo. Buen Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde, gracias por este tiempo que nos permite, Señor, podernos reunir, poder seguir, Señor, escuchando tu evangelio. Gracias por tu palabra, Señor, que seas tú, tu Espíritu Santo, ministrándonos de principio a fin, Señor, que cada palabra sea guiada por ti, Señor, que nos reveles a tu Hijo, Señor, a tu Hijo el Cristo, Padre, en nuestra vida, a nuestro espíritu, Señor, que esta palabra sea recibida como el maná, Señor, como ese alimento que pueda saciar, Señor, nuestro espíritu. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí vemos parte de lo que el apóstol Pablo, ¿verdad? Le habla a la iglesia, es algo muy fuerte. Lastimosamente, ¿verdad? El ser humano, sin conocer el evangelio, sin creer al evangelio de Dios, no es posible, ¿verdad? Y que esté con Dios y todo lo contrario, está en rebelión contra Dios, está totalmente separado porque no está en Cristo y eso lo lleva a ser enemigo de la cruz. ¿Quién es el primer enemigo de la cruz? Sabemos que es Satanás, porque en principio, ¿verdad? El ser humano fue creado para estar con Dios. El ser humano fue creado como hijo de Dios, con sus atributos, con su gloria, y por influencia de Satanás, por engaño de Satanás, y en los cuales estos seres creados a la imagen y semejanza de Dios decidieron creer más a la mentira, decidieron volverse esclavos del pecado y enemigos de Dios, muertos espiritualmente. Lastimosamente, Pablo exhorta a la iglesia con este fin de poder traer nuevamente al ser humano a esa comunión que perdió. El ser humano perdió la vida de Dios, perdió la comunión y eso lógicamente trajo todas las consecuencias que hace un momento hablábamos acerca del problema grave que provocó esta separación, porque la muerte la trajo el pecado que fue la separación. La separación es muerte, porque ellos fueron arrancados de la fuente de agua viva. Es lo que dice Jeremías 2:13, que después de volverse esa enemistad, porque el hombre después de estar de amigo con Dios, de ser hijo de Dios, se volvió enemigo, porque el enemigo principal trajo esa influencia a estos seres, que no era por inocencia que ellos pecaron, es por su incredulidad, porque ellos creyeron más. Y vemos la importancia de tener la identidad del Señor, de tener esa fe
genuina, correcta en el Evangelio. Porque en todo tiempo, cuando el Señor Jesús los puso en ese huerto del Edén, ese de Edén que significa delicia, que significa placer, gozo, alegría, ellos estaban completos en Cristo, estaban completos en Dios, pero luego por la mentira de Satanás, a la cual ellos se apoderaron, la creyeron mucho más de la promesa que Dios les había dicho y lo que Dios les quería evitar, que ellos percibieran la muerte por dejar de escuchar la voz de Dios y poner atención y obedecer a esa palabra que Satanás les había dado, porque Dios les había dado una palabra, les había dado a su Hijo, al Cristo, para que ellos comieran de ese bien y ellos vivieran en ese bien y ejecutaran ese bien. El bien era obedecer a Dios, eso les preservaba la vida a ellos. Y vemos que pasó todo lo contrario. Todo Génesis 3 da totalmente relata cómo el ser humano fue separado. Y vemos que fue por voluntad propia, porque aunque Satanás llegara, pero Dios ya les había advertido, les había dado una palabra y en ellos estaba esa palabra. Y debía haberse permanecido en esa palabra para que nada ni nadie viniera a apartarlos de ese blanco perfecto. Como decíamos, ellos erraron al blanco, ellos erraron a la promesa de Dios. Algo que Dios les había establecido desde el principio, advirtiéndoles que ellos debían permanecer creyendo. Pero todos conocemos también que llegó Satanás en forma de serpiente y los influenció llevando la contraria. Él es el adversario que va siempre, y como decía, lo menciono porque es el primer enemigo de Dios, que después de la rebelión que hubo en el cielo y fue arrojado a la tierra, hizo exactamente lo mismo, buscando adoración, buscando lo suyo propio, buscando la gloria que Dios tenía. E influenció a estos seres hechos a la imagen y semejanza de Dios para lograr ese propósito, que en un principio, podemos decirlo, lo logró, porque ellos se apartaron de la buena voluntad de Dios y murieron. Ellos se volvieron esclavos e hicieron la voluntad de Satanás en ese momento, no la voluntad de Dios. Y todo eso trajo consecuencias. Ahí se cumple Jeremías, ¿verdad? 2:13, que habla de cavaron para sí cisternas rotas, o sea, se ensimismaron. Así como Satanás en su momento, su corazón se llenó de vanagloria, que lo quería todo para él, eso mismo le fue transmitido a estos seres perfectos, santos. Y luego pues vemos que ellos después tienen miedo, se esconden e igual buscan su bien. La mujer busca enseñorearse del hombre, luego el hombre también lo mismo, porque en ningún momento ellos reconocen, porque ese es precisamente el destino de aquella persona que está separada de Dios, que como no conoce a Dios, como no tiene a Dios como su todo, no le queda otra más que adorarse a sí mismo, de verse a sí mismo, sentirse más grande, más importante, como el centro de la tierra, del universo. Entonces, asimismo, es como Satanás, ¿verdad? Logró esto en ellos, eso fue transmitido a todas las generaciones. Se buscó nada más estar bien, que eso es lo que el ser humano sin Dios busca, porque busca encontrar aquello que perdió. Busca encontrar el deleite, busca encontrar el gozo, la paz, y lo busca en los lugares equivocados, porque su mirada se desvió del blanco perfecto, donde estaba todo, donde Dios lo había colocado, que mencionaban, no les hacía falta nada, pero como ellos dejaron de ver a Dios, creyeron más a una voz extraña, se aferraron a una mentira, ellos vivieron en esa mentira y no encontraban su rumbo. Pero también sabemos que Dios siempre Dios ha tenido preparado la respuesta, la solución al problema, porque fue un problema grave, porque yo creo que a través de todos los temas que se han venido desarrollando con diferentes hermanos, Dios nos lleva a una misma cosa. Una es el Evangelio.
pero otra es el problema grave y espiritual, porque podrá decir alguien que aquel que ha creído no tiene ningún problema, porque así lo dice el Evangelio, pero en su mayor parte, y ayer se mencionaba, ¿cuántos pueden ser las personas que a nivel mundial han creído? Y a mí me traía a memoria algo, lo vemos bíblico, en el libro de Hechos. Cuando el Señor le dijo, y que esperaran, ¿verdad?, la promesa, fueron como 500. Pero de esos 500 todavía se redujo el grupo, y solo fueron 120. O sea, todavía, de la demás gente que en otro momento se mencionó en todas las predicaciones, que estos discípulos que Dios por su Espíritu Santo les había dado ese poder, de poder, valga la redundancia, de transmitir esa buena noticia y que fueran convertidos, pero no sabemos cuántos de estas personas realmente permanecieron. Y eso realmente para nosotros no debería ser algo que nos alarme, porque ahora lo vemos, que no es muchas las personas, que aún en la iglesia se reduce mucho el grupo cuando dijo el Señor y advirtió que la mies es mucho y los obreros son pocos. Ahí vemos que el Señor lo advirtió porque es algo que iba a pasar así. Mucha gente dice creer, mucha gente que viene o escucha o va a los lugares físicos o llamados iglesias, congregaciones, dicen que creen, pero realmente no hay una evidencia de vida. Y hablo no solamente que a veces, porque podemos limitarnos solo a decir, es que si no estamos dando el Evangelio, eso es todo, sí, es la vida de Dios, pero si realmente yo me he encontrado con, primeramente, mi persona, soy la primera en que Dios va a empezar a trabajar y está sembrando cada día el Evangelio en mí, para que ese Evangelio, esa semilla que Él ha sembrado en mí, vaya dando el fruto. Y dice, he puesto en ustedes ese fruto para que ese fruto permanezca y lo puedan llevar a otros. Pero si en ustedes no está ese fruto, aunque vayan, no llevan nada. Dios quiere que realmente nosotros lo que Dios nos da, no solamente como conocimiento de todo lo que Dios nos habla, que bueno, nos maravillamos de todo lo que Dios nos muestra a través de la Escritura, pero vemos también que esa palabra, como lo decía también al principio, Dios quiere que se haga vida en nosotros, y eso no nos tiene que detener tampoco a caminar, porque no es algo que nosotros vamos a hacer por nuestra cuenta, es algo que el Espíritu Santo está haciendo cada día. Entonces yo nada más soy testigo de eso, de lo que Dios está haciendo en mi vida y con mi vida simultáneamente. O sea, Dios nos hace caminar porque es Él el que nos va limpiando. Dice que nosotros ya estamos limpios por la palabra, ya hemos sido limpios porque en todo momento que Dios nos da de su Evangelio, nos está limpiando, nos está restaurando, nos está transformando para su gloria, para que llevemos ese fruto que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Referente a la exhortación, Pablo, ¿verdad? Le habla a esta iglesia porque obviamente, ¿verdad? A pesar de haber recibido el Evangelio, como pasa en todos los lugares, muchos de ellos pues andaban en otra cosa o practicando otras cosas, pero él exhorta porque, como decía, aquel que no está en Cristo, aquella persona, por mucho que practique la religión, porque si no es el Evangelio puro, lo que tiene es religión y eso es lo que practica. La religión es todo aquello que lo hace el ser humano, que lo produce el ser humano según para llegar a Dios. Pero el Evangelio puro es Dios quien hace para que nosotros nos acerquemos. Es Él el que viene a nuestro encuentro para que volvamos a esa comunión que perdimos en un principio. Esa comunión plena, esa paz, como decía, ese gozo. Y como digo, ese es el resultado de aquel que se ha separado de Dios. ¿Qué significa entonces ser un enemigo de la cruz? ¿Qué implica, verdad? Pues de una manera muy sencilla, ¿verdad? Aquel que está dividido de Dios, que está separado, que está muerto, que vive para sí mismo, solamente para las cosas de este mundo, para sus deleites, se vuelve idólatra, es idólatra el ser humano. Porque como decía, se ve a sí mismo, se preocupa por sí mismo.
primero yo, ¿verdad? Y Dios que espere, pues yo tengo que estar bien. Si no estoy bien, entonces yo no me siento bien y por ende yo no le puedo servir a Dios o no le puedo buscar a Dios porque yo no me siento bien. Cuando es algo que Dios hace en nosotros, porque es el resultado de el estar fuera de esa fuente, del haber sido separado de esa fuente, donde éramos alimentados, donde íbamos a estar siendo alimentados constantemente. Que este ser humano tenía esa libertad de acercarse a Dios en todo momento, para ser alimentado, para tener esa vida. Y cuando este hombre se separa, vemos cómo todo cambia en él mismo. Como mencionaba, se empieza a deteriorarse, ¿verdad? Empieza a verse más sus defectos, a verse fuera de Dios, a oír la voz de Dios, pero fuera, ya no en él. Ya no puede acercarse porque hay algo que impide, porque eso es precisamente lo que generó, ¿verdad? La separación, puso división entre Dios y nosotros. Ya no había ese acceso y aunque Dios nunca se olvidó de nosotros, aunque Dios nunca se separó, porque Isaías 59 lo menciona, ¿verdad? Que vuestras iniquidades, pero dice que Él nunca se apartó, que fuimos nosotros los que nos apartamos de Él, porque nos escondimos de su presencia, porque sabíamos muy inconscientemente que había algo malo. Pero con todo y eso, o sea, Dios nunca se apartó, porque Él sabía perfectamente la condición y eso es todo lo que Dios quiso evitarnos desde un principio. Y digo, nos quería porque nosotros venimos de esa descendencia. Claro, ahora espiritualmente, en este tiempo sabemos que somos descendientes de nuestro Señor el Cristo, ¿verdad? Por espiritualmente, pero traemos toda la maldad y toda la descendencia después de Adán y Eva que nos alcanzó a nosotros, las consecuencias de habernos separado. Y Pablo les dice, porque en el 18 de Filipenses 3, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Viven para sí, como lo dice 1 Corintios, ¿verdad? 15-19, los que esperan en Dios nada más para las cosas de esta vida son los más dignos de lástima, porque ven a Dios nada más para un beneficio siempre personal, ni siquiera colectivo, es un bien y un beneficio personal. Es la idolatría del ser humano natural, que en esta naturaleza de mal, de pecado, no hay Dios, primeramente, y no importa Dios, excepto para aquellas cosas que yo necesito. Y tristemente, aún a veces la mal llamada iglesia, que todavía se acercan a una congregación o se acercan a una iglesia o como le quiera llamar, nada más para un beneficio. Y cuando lo obtienen, muchas veces se van, no regresan o siguen yendo porque quieren más. Porque eso pasa también con el ser humano. Nunca está saciado, nunca está conforme, porque lo que realmente al hombre lo llena es la presencia de Dios en él. Y como mencionamos, no estamos hablando de una vida perfecta, no estamos hablando de ausencia de circunstancias. Estamos hablando de esa plenitud que Dios pone en cada uno de nosotros que no la podemos explicar. De esa paz que Dios pone en medio de circunstancias, que a veces ni uno sabe cómo, o sea, puede superar, pero sí lo sabe porque ahora estamos en Cristo y Él nos lo hace ver, nos lo hace comprender. Y a la vez, ¿verdad? ¿Quién otro? Decía, el primer enemigo es Satanás, que es todo aquel que gobierna, aquel que está separado de Dios está gobernado por Satanás, es hijo de Satanás y por ende siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios y va a ir en contra del evangelio de Dios. Leamos 1 Juan 2:22. Allí, pues, creo que se recuerda ya, es algo bastante conocido, ¿verdad? Este pasaje. Yo aquí lo tengo otra versión que no cambia mucho realmente, pero a veces, pues es bueno si no cambia, ¿verdad? Todo el contexto de lo que Dios nos está hablando. 1 Juan 2:22.
Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es aquel que, pues como decía, es un idólatra, está en contra siempre del Evangelio. Y digo, cuando menciono está en contra del Evangelio, no es que diga, no, yo no creo en el Evangelio. Es el hecho de que niega la eficacia de la fe. Es decir, que para estas personas su fe está basada en cualquier cosa, menos en la persona y obra de nuestro Señor Jesús. El Evangelio es eso. El Evangelio es acerca de la persona y obra de nuestro Señor Jesús como el Cristo. Y todo aquello que las personas llaman fe, pero no está basado en esta obra, no está basado en esta persona, el cual es el autor, dice la Escritura, y consumador de la fe. Así lo declara la Escritura, que Él es el autor y el consumador. Por ende, si las personas tienen como fe, y esto no me lleva al Evangelio, esta llamada fe no me lleva a la obra, entonces no es fe. O se puede llamar fe una fe natural que todas las personas tienen, pero no la fe de Dios, porque la fe de Dios es específica, que es un don de Dios y a la vez es algo, es una palabra, es algo que no podemos ver, que no podemos tocar, pero que está en nuestro espíritu, que Dios la ha puesto en nuestro espíritu para nuestra salvación. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y no está hablando de agradar por hacer algo con fe. Está hablando que esa fe ha sido puesta en mi espíritu para que sea expresada y no para las cosas de esta vida nada más. Porque entonces se vuelve como algo, como un amuleto que yo tengo, lo tomo, lo dejo. Y no es algo así. La fe es algo que está eternamente en nosotros, perennemente en nosotros, lo cual nos acerca a Dios, porque por muchas cosas que yo pueda hacer, lleva como elemento, o debe de llevar como elemento siempre la fe de Dios. La fe de Dios es la que me acerca a Él, porque es la manera en que yo le agrado, no porque, como decía, porque yo puedo hacer algo y entonces a Él le agrada que yo tenga fe haciendo esto. No, es porque esa fe ha sido puesta y yo estoy poniendo mi fe en su Hijo y su Hijo es el que se expresa en mi vida y a través de mi vida y entonces eso sí lo recibe el Señor. Eso para Él es agradable porque ve expresado a su Hijo, porque esa fe está puesta en su Hijo, el cual es el autor de esa fe y fue dada precisamente para nuestra salvación. Porque si yo puedo decir, bueno, hay quien puede decir, pero la fe es equivalente a la confianza, pero la confianza puede ser algo vano, o puede estar puesta en algo vano, pero la fe es una confianza en Dios, es espiritual, lo cual Él no me va a decepcionar, porque es algo en el que Él ha prometido, ¿verdad? La fe dice que sin fe es imposible agradarle porque está en todo momento en mí. Entonces, cuando Pablo viene y dice, de los cuales, dice, os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin, dice, de los cuales, de estas personas que creen que son anticristo, que son enemigos de la cruz, dice que será de perdición, porque cuyo Dios dice su vientre. Se recuerda cuando habla de que llegará ese tiempo, en los tiempos peligrosos, si me recordás la cita, donde pues no sufrirán esa sana doctrina, no soportarán, porque no hablará a su carne, no hablará de su deleite, sino que todo es llevado. Segunda de Timoteo 4:3. Si lo tenés ahí, léelo, por favor. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén.
querrán escuchar, que vendrán y, como digo, tomarán a Dios nada más para su propio beneficio, para su propio deleite, para seguir siendo alimentados a sí mismos. Y en ningún momento, como digo, les interesa vivir para Dios. En ningún momento les interesa ser alimentados espiritualmente. Por eso se dice muchas veces, no hay diferencia entre lo que es y no es evangelio en algunos lugares. ¿Por qué? Porque las personas nada más ocupan la escritura, a veces un texto bíblico nada más, para mencionar a Dios. Y de ahí empiezan a hablar de otra cosa, es decir, para hacerle promesas muchas veces a las personas, y falsas de paso, porque no están llevando a las personas a Cristo, no están como la escritura lo manda, que es a que muramos a nosotros mismos, y que entonces dice que ya no vivo yo. Por eso Pablo decía, imítenme, no porque yo sea el mejor, no porque yo sea más buena persona, más santo que ustedes, sino es porque yo he imitado al Cristo. Yo ahora estoy viviendo porque ahora es Cristo quien vive en mí. Entonces ahora yo puedo expresarlo. Entonces ustedes pueden imitarme a mí, porque es decir, están imitando a Cristo. Entonces, también en 1 Corintios 4:16, nuevamente, ¿verdad? El apóstol aquí lo menciona. 1 Corintios 4:3. Es muy breve, ¿verdad? Pero lo dice nuevamente. 4:16. 1 Corintios 4:16. Por tanto, en esa Biblia, ¿verdad?, que decía, os ruego que me imitéis. Dice en el 17, por eso os he enviado a Timoteo, mi hijo amado y fiel en el Señor, quien os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Algunos, dice el 18, están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor lo quiere, y entenderé no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque es poder, dice que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel, ¿verdad?, que cree. Entonces, los enemigos, principalmente, ¿verdad?, es todo aquel, primeramente, que no ha tenido un encuentro con Dios, que está separado de Dios, porque no tiene como fundamento, como digo, no tiene a Cristo como su todo. No digo como su centro, realmente esa es una palabra que yo la anulo, porque el decir Cristo es el centro es parte de, pero no es todo. Y decir Cristo es todo, porque dice, Él lo es todo en todos, o sea, Él es completo, Él es todo, dice que está en Cristo, está completo, porque Él abarca y alcanza e inunda todas las áreas de nuestra vida, no solo parte, porque es ahí donde Él es un Dios integral, así como nos hizo a nosotros, ¿verdad? Con esta alma, este cuerpo, este espíritu, es toda ese complemento. El evangelio viene a llenar cada una de estas áreas en nuestra vida. Entonces, luego dice que lo imiten, ¿verdad? Luego dice en el 19, los cuales el fin será su propio Dios de este bien, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, que solo piensan en los deleites de este mundo, como decían, no les interesa vivir para Dios, no les interesa conocer a Dios. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es el hecho, como
se ha explicado, ¿verdad?, acerca de lo que es el adulterio, ¿verdad? No solo habla de una actitud moral o física, sino principalmente espiritual, porque todo radica de ahí. Como lo mencioné fuera de la cámara, ¿verdad?, la pantalla, que nosotros podemos decirle a las personas qué hacer de acuerdo a la escritura, obviamente, ¿verdad? No con mis palabras, pero nada de esto es posible si no está la persona en Cristo, si no está el evangelio en esa persona, si esta persona no ha nacido de nuevo, si no no ha tenido ese encuentro con Dios, ese encuentro personal. Todo lo demás, de hecho, se puede hacer, pero eso es religión, porque aquí es todo, ¿verdad? Que no nos volvamos esclavos de lo que hacemos, sino que ahora nos volvamos esclavos por amor de Cristo. Y entonces ahora, como Él es nuestro Señor, es el que va a dirigir, es el que va a guiarnos en nuestra vida. Y cuando se escucha esto, quizás se escucha bien espiritual, ¿verdad? Y como si uno fuera lo mejor y fuera muy, muy perfecto, y no es así. Estamos hablando de la obra de Dios en nosotros, que es Él el que va haciendo. Nosotros a veces podemos, ¿verdad?, juzgar la apariencia de alguien, de las personas, pero realmente tenemos la bendición de que Dios es el que realmente nos ve y nos juzga como debe hacerlo, no como nosotros vemos o como nosotros muchas veces juzgamos. Porque, o sea, lógicamente con estos ojos de la carne vemos solo mal, pero en el Cristo, con la mirada, en la hora que Dios ha abierto nuestra vista espiritual, ahora podemos ver diferente. Y quizás no logramos ni ver como Dios, porque todavía pues prevalece más nuestra naturaleza, prevalece más nuestro pensar, y no realmente lo que Dios está haciendo a veces en las personas. Está trabajando para que su gloria y su honra sean reveladas a esta persona y pueda entonces volver a esa comunión, y lo que se haga pues se hace ya natural. No necesitamos un protocolo, ¿verdad?, para hacer determinadas cosas y que eso demuestre que estamos en Cristo, porque se puede volver una religión y hacer muchas cosas y pensar que por eso estamos bien con Dios. Evidentemente, ¿verdad?, el Espíritu Santo en aquellos que están orando los va a llevar a hacer la voluntad, pero no es ni siquiera la voluntad de la persona la que está siendo evidenciada, es la voluntad de Dios que está siendo evidenciada en aquel que ha creído. Y yo no sé que a veces quizás no comprendemos totalmente esto, pero ahí para eso está el Espíritu Santo, que nos pueda hacer ver, y por eso a veces Él nos permite, ¿verdad?, como decir, hagan una pausa, examínense si realmente ustedes están creyendo como yo lo he mandado. No solamente se ha vuelto una rutina de estar escuchando y haciendo, pero sin haber entonces comprendido si lo estoy haciendo porque lo escucho, porque lo veo, porque lo oigo o me lo dice, o porque el Espíritu Santo realmente me está llevando a esa obediencia, pero natural, que no sea algo en mi afán, ¿verdad? Porque eso no es obra de Dios. O sea, Él es un Dios de orden, es un Dios que Él sabe en qué momento. Bueno, lo vemos bíblicamente como cuando Él llevaba, ¿verdad?, a sus discípulos a diferentes lugares, era algo guiado por el Señor, que es algo que a nosotros, se ha dicho, nos falta mucho, o sea, porque a lo mejor sí parte, pues, hemos descuidado un poco, ¿verdad?, esto de la oración, y no digo porque lo estemos haciendo o no, sino es porque realmente, aunque pudiésemos estar haciendo todo esto, si igual sigue prevaleciendo mi mente, mi corazón, y no la voluntad de Dios, yo puedo errar y hacer muchas cosas que parecen buenas y son buenas, pero no están siendo guiadas por el Señor. Y espero que no se malentienda lo que estoy diciendo, o que vaya a parecer después que no se entendió, sino que sea de verdad el Señor, que vayamos a Él, y que Él realmente siempre nos pueda hacer comprender aquellas cosas que nosotros pues todavía a veces no las entendemos. O sea, porque el Evangelio es tan profundo, es tan grande, que de verdad, y no es que necesitemos ser muy inteligentes para entenderlo, no, sino sobre todo que sea el Señor, o sea, tener ese corazón
de Dios que nos haga ver, así como el Señor, qué hermoso cuando Él se expresa de sus hijos, que dice que son conforme a su corazón. Él siempre ha mencionado, voy a levantar a mis hijos, voy a levantar pastores conforme a mi corazón, voy a levantar conforme. ¿Por qué? Porque es el corazón de Él, es el pensamiento de Él, es el actuar de Él el que tiene que prevalecer en nosotros. Porque nosotros somos carne y obviamente fallamos, no hacemos las cosas. Muchas veces lo que mejor hacemos es entorpecer todo, ¿verdad? Pero lo que es de Dios, eso Él lo hace perfecto. Y nos hace ver, pues, que nosotros a veces no necesitamos mover nada, porque no es algo que nosotros lo producimos. Nosotros no podemos producir almas. No podemos producir, dice alguien, ¿qué hace un discípulo? Produce más discípulos. Ni siquiera, porque nosotros no somos los que producimos los discípulos, lo produce el Espíritu Santo, porque es a través, sí tenemos una misión. El Señor les dijo a sus discípulos que fueran y llevaran por todos los lugares, ¿verdad?, de su evangelio y que les recordaran todas las cosas que Él les había enseñado. Eso es distinto, porque entonces aquel que realmente Dios por revelación viene y les hace comprender el evangelio, que es la persona de Cristo, no es un concepto, porque esto a veces lo recalcamos, porque muchas personas que aún todavía, hace poquito con una casi compañera, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de compartir un poquito, tuvimos un tiempo ahí corto, y yo le preguntaba algunas cosas porque obviamente esta persona me empezó a preguntar, porque hay otra persona que dice conocer la escritura, que va a las iglesias y se puede estar en memoria de los versículos, pero totalmente distorsionados. Porque ahí vemos, o sea, pueden tener a veces hasta enseñanza, pero enseñanza errónea. Sufren la sana doctrina, escuchan a su propio parecer, reciben la palabra a su propio beneficio, no a la verdad eterna de Dios, no a morir nosotros, sino a seguir viviendo nosotros. No promueven en las personas, de acuerdo a la Escritura, que esto no se trata de nosotros, sino de Cristo, sino que les hacen promover a las personas que se trata de ellos. Que si no está en santidad esta persona, que para ellos santidad es portarse bien, y la santidad de la que me habla la Biblia no habla de un comportamiento moral, habla de la santidad, o sea, la atribución, esa santidad que está en el Cristo me ha sido atribuida a mi persona por la gracia, por la fe que siempre Él ha dado a mí, no que yo la he producido. Entonces, todo esto menciona, ¿verdad? Porque es importante decirlo, o sea, cuál parte, y creo que usted y yo probablemente conocemos bastante o más, mucho más que yo, seguramente, de cuál es el problema, ¿verdad?, que realmente está en el ser humano, porque es algo grave, es decir, porque es algo que nosotros no lo vemos, es algo que nosotros no percibimos así a simple vista, es algo espiritual, que está ya de raíz en las personas, pero que Dios, mediante su evangelio, mediante su Hijo, Él dio la promesa en Génesis 3:15 para adelante, ¿verdad?, que esto iba a ser quitado, que el problema, que el ser humano llama problema, ya no iba a existir, porque realmente el problema del ser humano, la raíz de ese problema es algo espiritual. Y la respuesta y la solución que este problema requiere es algo espiritual. Pero no es posible si las personas no se encuentran con Dios. No es posible. La persona por sí sola no puede resolver este problema, porque es un ser carnal. No puede presentarse como una persona espiritual porque no lo es. Entonces necesita a alguien que sí lo es, que es perfecto, que es santo, es espiritual y que venía a cumplir. O sea, Dios esa promesa nunca fue dada para que las personas pusieran la mirada en una determinada en una determinada práctica para que eso lo salvara, sino es que las personas que habían de ejecutar esa práctica solo eran representantes y dando
dando la respuesta que está en la persona de Cristo, que había de venir como ese sacrificio perfecto a quitar todo lo que nos separaba de Dios. Y entonces nosotros ser testigos de que Él iba a hacer todo. Que Él dijo, yo he venido a cumplir, yo no he venido a rogar, yo he venido a cumplir esa ley de la cual los condenaba, porque para empezar era algo que ustedes no podían cumplir. Entonces yo venía a mostrarles que ustedes estaban imposibilitados de cumplir y que si en todo caso ustedes creían en mí, entonces ya estaba cumplida la ley en mi persona, porque espiritualmente ya estaba hecho. Así como el Señor dijo que iba a consumar su obra mediante la cruz, su muerte y resurrección, que nos iba a dar el acceso total a una vida libre. Es decir, que la ley que nos condenaba, porque nos mostraba en nuestro estado y nos mostraba que no podíamos cumplir, nos hacía llevar a la necesidad de llegar nuevamente a Cristo. Y como era algo que no estaba presente, era mediante la fe. Pero que venido el Cristo en carne, eso ya tenía cumplimiento. Y que tanto aquellos que murieron esperando en esa promesa de redención, asimismo aquellos que estaban presentes, que estaban vivos, iban a ser acreedores, iban a recibir de ese beneficio, que era algo espiritual. Y por eso el Señor siempre ha mostrado primeramente nuestro estado, porque nosotros, muchas personas que tienen por anuncio del Evangelio, decirle a las personas, Dios te ama mucho, Dios te anda buscando, ¿verdad? Muchas veces, pero ¿para qué? O Dios te ama mucho, ¿por qué? ¿Y para qué? Y cuando ya hemos de alguna manera comprendido que ahora Dios vino en nuestra búsqueda porque nosotros estábamos imposibilitados de volver a Él, porque estábamos en pecado, el acceso estaba restringido o cerrado totalmente, mejor dicho, y Dios vino, quitó ese velo, quitó esa división que había y vino a nuestro encuentro. Y entonces, por medio de esa fe en su persona, que Él quitó a nuestro primer enemigo, que es el enemigo de Dios, y nos hizo volvernos enemigos de Dios, enemigos de esa cruz, porque la cruz representa el sacrificio de Cristo. Ese madero, en esta versión lo dice así, que son enemigos del madero, el madero que se ha mencionado, ¿verdad? Que representa, porque tiene un significado espiritual ese madero, no solo donde fue llevado, ¿verdad?, todo nuestro Señor y lo que llevó, sino que representa también ese oprobio, ¿verdad? Representa todo lo que el Señor tuvo que sufrir para tomar nuestro lugar y saber que a través de ser colgado en ese madero, allí estaba siendo clavado toda nuestra sentencia espiritual, que estaba clavado toda esa acta, dice, de condenación para nosotros. Porque sí éramos culpables, Él no lo era, y sin embargo Él tomó ese lugar nuestro para ser clavado todo eso allí y ser extinguido totalmente, porque Él fue ese sacrificio perfecto y que se ofreció como esa ofrenda perfecta para de una vez y para siempre, para podernos dar acceso entonces ahora. Ese ya a lo mejor son cosas que nosotros ya las sabemos, ¿verdad? Que nosotros hemos escuchado y cada uno, Dios lo da explicándolo como Él así lo desea, siempre y cuando, ¿verdad?, sepamos que es el Evangelio puro, siempre nos da una solución, la respuesta de cómo dejar de ser enemigos y volvernos amigos, o sea, recuperar esa comunión que se perdió. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se perdió este hombre espiritual, se perdió la comunión con Él, se perdió esa paz, o sea, el hombre está enemistado con Dios. Y cuando decía estas personas que piensan y dicen que Dios, ¿verdad?, permite muchas cosas y que ¿dónde está, verdad? Porque si Él es Dios y tiene el poder, ¿por qué permite ciertas cosas? Pero es ahí donde
Dios nos hace recordar, ¿verdad? Y hacerles ver a las personas que fuimos nosotros que nos apartamos y que Dios está queriendo nuevamente que sea restablecida esa comunión con Él, pero las personas realmente no quieren un compromiso con Dios, quieren un beneficio porque no quieren morir a sí mismos, quieren seguir viviendo para sí, quieren siempre estar bien y no quieren sufrir y no se dan cuenta que ya están en sufrimiento, porque el ser humano sin Dios vive así, en total destrucción, autodestrucción, porque el ser humano se autodestruye. El ser humano se provoca más dolor, o sea, aparte del dolor que tiene, el ser humano se provoca más dolor. ¿Cuándo? Cuando rechaza esa gracia que Dios está dando. Cuando rechaza a creer, se niega a creer en que la única solución está en esta obra y milagro, diría, de nuestro Señor Jesús. Porque fue un milagro realmente, porque estaba todo en contra del ser humano para ser condenado. Pero Dios puso e hizo ese milagro de salvación para podernos nuevamente volver a Él. Colosenses 3:2, leímos, ¿verdad? No. Lo que dice en el 1, aquí en esta versión dice, Cristo nuestra vida, dice, siendo que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es precisamente lo que a veces se ha mencionado, que cuando Cristo estaba muriendo, ¿quién estaba muriendo ahí? Nosotros. Nuestro pecado. Cuando Cristo resucitó, ¿quiénes estábamos resucitando? Nosotros. Pero como es una realidad espiritual en la cual todavía muchas veces aún la iglesia no vive así, entonces no puede expresar esa vida. ¿Por qué? Porque no cree que ha sido suficiente esa obra, porque no comprende en su mente finita qué significa eso. Y usted me pregunta, ¿y usted sí lo entiende? No completamente, porque igual si no, no viviría como vivo. O sea, aquí no estamos hablando de perfección, o sea, aquí es el Espíritu Santo, el Dios en nosotros que va obrando cada día, pero es a lo que somos llamados, es el deber ser en cada uno de nosotros y ser hallado en Él, ¿verdad? No teniendo nuestra propia justicia, sino la que es de Él, que es por la fe en su Hijo. Filipenses 3:9 es un poco antes del capítulo que estamos compartiendo, que allí, ¿verdad? En un principio habla cosas muy hermosas, ¿verdad? Pero cómo exhorta Pablo a la iglesia, porque pues, o sea, como siempre, ¿verdad? Así como pasó con los Gálatas, que se les fue predicado y años después este pueblo andaba en otras cosas, ¿verdad? Entonces Pablo llegaba y exhortaba a la iglesia porque les decía, bueno, y ustedes, o sea, empezaron, así como se lo dijo Pablo al apóstol, y que le decía, bueno, ustedes empezaron por la gracia y ahora retrocedieron para las obras. O sea, ¿han incomprendido o no, verdad? Filipenses 3:9, pues todo este capítulo es muy hermoso, ¿verdad? Son versículos muy conocidos, pero aquí dice, en el 8, y más aún dice, considero todas las cosas como pérdida, por el sublime valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, dice, y lo tengo por basura, por ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no en mi propia justicia, lo que mencionaba, que viene por la ley, sino en la que es por la fe en Cristo. La justicia que viene de Dios por la fe. Y algo importante, a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección, y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él
en su muerte, para llegar, dice, de algún modo a la resurrección de los muertos. Luego, ¿verdad? Lo que hemos escuchado, que Él no pretendía, ¿verdad?, haberlo alcanzado ya todo, ni que sea perfecto, lo recalcaba, sino que prosigo a la meta, ¿verdad?, por ver si alcanzo aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús, la salvación, ¿verdad? Hermanos, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta hacia el premio del soberano llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y aquí pues vemos, ¿verdad?, como el apóstol Pablo, ¿verdad?, siempre reconociendo las virtudes, como dice, ¿verdad?, segunda de Pedro, en las virtudes de aquel, el cual nos llamó de su luz, de las tinieblas, dice, a su luz admirable. Es el propósito principal siempre de que, reconociendo que en realidad en toda la escritura aquí no nos resalta a nosotros. Nunca nos está dando mérito a nosotros porque los méritos le pertenecen a Él. Nosotros solamente hemos sido, ¿verdad?, como decía, hemos sido beneficiados, pero gracias a Dios, ¿verdad?, hasta este momento no hemos, gracias a Dios, ¿verdad?, digo, y que así siga siendo, de no tomar el lugar que al Señor le corresponde. Aquí ha habido algo de que el Señor siempre nos ha exhortado, de recordarnos siempre el Espíritu Santo, de mantener los pies sobre la tierra y reconocer que nosotros no hemos hecho nada, que todo lo ha hecho Él y que nosotros solo transmitimos sencillamente, algunos, ¿verdad? Yo no me considero una persona para enseñar, pero como nosotros no venimos ni a enseñar, no venimos a impactar a nadie, no venimos a dar información, venimos realmente a lo que el Espíritu Santo a nosotros nos demanda. Y sí, hay una labor que hace el Espíritu Santo que nos lleva a aquellos que hemos y han tenido un encuentro con Él, es obedecer a esa fe. O sea, el resultado de la fe viene en la obediencia a su pacto, es decir, que ese pacto sea trasladado, o sea, por medio de la predicación del Evangelio a las demás personas. Sé que Dios, y ayer se oraba, ¿verdad?, en la tarde, y Dios está mostrando cómo en diferentes lugares el Evangelio sigue siendo anunciado. Nosotros a veces no vemos porque es la obra del Espíritu Santo, porque realmente si se tratara de nosotros, mis hermanos, no nos salvamos. Pero se trata del Espíritu Santo, es Él el que está obrando en las naciones, en las personas, sigue obrando aún en nosotros. Y yo con esto no le estoy diciendo que no lo haga, yo me gozo también ver esa parte en los diferentes hermanos, hermanas, en su mayoría, bueno, son poquitos, solo son 2, 3, 4 hombres, ¿verdad? Y ahí somos puras mujeres. Y no es que nos sintamos machas, ¿verdad?, o fuertes como mujeres, pero bendecidas, sí, porque a Dios le ha placido, o sea, levantar mujeres que tal vez en la religión no es bien visto, pero gloria a Dios que esos tabú y todas esas cosas ya van desapareciendo, porque eso es precisamente lo que viene a hacer el Evangelio, viene a botar y a cambiar los esquemas religiosos. Y no hablo de autoridad, hablo de fe, hablo de identidad en el Señor, que aunque a veces uno no quiere ponerse, pues el Señor levanta y es Él el que hace, porque lo que importa, o sea, porque eso ha sido siempre y cuando, ¿verdad?, no esté sobre la autoridad de Dios primeramente o sobre las personas que Dios ha puesto, sino que siempre dentro del orden, pero sabiendo que esto es una comunión para con Dios, porque alguien puede tener mucha, digamos, respeto por alguien, que bueno, y hágalo, porque así lo manda el Señor, ¿verdad? Porque no es la persona como tal, sino es Dios en esas personas, que haya respeto, pero identidad en el Señor primeramente, porque saber de que si quien nos ha llamado no ha sido un pastor, no ha sido un líder, ha sido Dios, y Él pone y quita reyes, no han sido las personas, y si nosotros esa parte no la entendemos, entonces no hemos entendido nada,
porque es algo de que Dios tiene que hacernos ver eso, que es el Espíritu Santo el que levanta a las personas. Dios a través de eso, hay un orden de Dios, pero el orden de Dios se da de acuerdo a la Escritura, sí, pero también debe de haber esa identidad en el Señor y saber para qué hemos sido llamados. Que ahora ya no somos ni judíos ni griegos, ahora en el Cristo todos estamos en la misma condición en el sentido de que estamos en la misma condición que éramos pecadores y que todos necesitamos redención. Que no es algo que porque alguien está en un estatus diferente es mucho más espiritual que alguien más. No, todos tenemos la misma necesidad. Lo que Dios ha puesto o nos ha puesto ahí como pastores, les gusta o no a algunos, que ha sido un llamado divino, es algo que las personas siguen siendo pastoreadas por el pastor de pastores. No es la persona autónoma, no es una persona individual, sino que tiene que ser siempre su cabeza y su dirección, el Cristo como todo, como lo primero, como lo supremo, como dice ese supremo, ese soberano Dios que ha puesto. Y qué bueno aquellos que, como digo, en este lugar, ¿verdad? Porque hablo de este lugar específicamente, ¿verdad? No puedo hablar de los demás porque ni vamos, ¿verdad? Para no enterarnos, como decía Pablo, yo prefiero no enterarme de nada. Decía yo, a mí lo que me interesa es predicar el Evangelio, ¿verdad? Lo que a mí me concierne es que el Evangelio me siga siendo revelado y yo pueda anunciarles eso, porque tanto usted que escucha como alguien que comparte, igual es necesitado y tiene las mismas o más carencias, las cuales necesitan ser llenas del Evangelio. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios sea vista, no para que las personas estén contentas o agradadas, sino para que Dios sea el que siga siendo glorificado. La parábola, ¿verdad?, de la cizaña y el trigo, muy conocida, y alguien dice, puedo venir y enojarme y decir, ¿por qué la cizaña no produce fruto? ¿Por qué cizaña? No le podemos pedir más. ¿Y por qué el trigo cuál es la diferencia? Porque el trigo da fruto, sí, pero no solo por eso, es porque el trigo es trigo y la cizaña es cizaña, punto. Son diferentes. Pueden venir muchos sinónimos de alguien decir, sí, porque este creyó, el otro no creyó, y este no es qué, y este va al fruto. O sea, aparte de todas esas explicaciones, muchas de ellas humanas, interpretaciones, el punto es ese. Entonces, nos vamos a enojar porque la cizaña no da fruto. No deberíamos, porque ya sabemos que cizaña no va a dar. Y nos vamos a alegrar porque el trigo sí da fruto. Tampoco, porque esa es su naturaleza. Así de fácil. Pero a veces pasan todos esos conflictos en nosotros porque no estamos comprendiendo y estamos viendo todavía con los ojos de esta carne. Y entonces esa debería ser una de nuestra petición al Señor, ¿verdad? Bueno, de hecho, la Escritura dice, enséñanos a ver como tú ves, para que no veamos más lo que no conviene y dejar de ver lo que sí nos conviene. Y lo que nos conviene es el Evangelio, lo que nos salva, lo que nos preserva la vida, lo que nos acerca a Dios, lo que nos mantiene con Dios, lo que nos mantiene salvos, es estar en Cristo, estar en esa persona y obra. Y esto se lo puedo explicar mucho y repetir muchas veces, pero lo que deberíamos pedir es que Dios nos lo revele a nosotros, ¿verdad? Que nos revele a nuestro espíritu, para que no sea nada más, que nos maravillemos nada más. El Señor les decía a sus discípulos, no se maravillen que los demonios se sujeten. Maravíllense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Es decir, no se maravillen por las cosas que ven, solo por los milagros, porque allá y aquí, no, mis hermanos. Pídame al Señor que nos ayude a entender de que este lugar, las personas que estamos acá, Dios, somos diferentes aún en este pequeño lugar, sencillo, humilde, medio deteriorado, pero con personas que con defectos están llenas del Evangelio, con errores
bien obvios muchas veces, ¿verdad? Pero a pesar de eso, ahí está la gracia de Dios en nosotros. ¿Qué es la gracia de Dios? No es lo que usted o yo pensamos que es la gracia. ¿Qué tiene gracia de Dios? La gracia de Dios es su Hijo. La gracia de Dios es el Cristo, es la fe en nosotros. No somos nosotros, porque a veces todavía nos vemos y eso es parte de la religión, de acuerdo a lo que Pablo le exhortaba a la iglesia. Y que pues se dicen, andan por ahí, hacen para ser vistos, para ser aprobados, siguen viviendo para sí, buscan aprobación, están viviendo para sí. Le molesta que no lo tomen en cuenta en aquellas cosas, estamos viviendo para nosotros, porque Dios lo que realmente a veces quiere es matarnos, que muramos a nuestro orgullo, ¿verdad? Porque eso muchas veces es orgullo. Es lo que pasó en Satanás, ¿verdad? ¿Qué pasó en Satanás? ¿Qué quería Satanás? Que lo adularan, que le dieran gloria, que lo mantuvieran bien bonito, tener el trono que no se había ganado, que no había hecho nada. Y así mismo todas, ¿pero por qué? Porque esa es nuestra naturaleza, esa es parte de nuestro mal natural, que queremos para nosotros todo, queremos ser los primeros nosotros, pero es ahí donde el Señor nos va enseñando a que muramos y que lo que importa es que el Evangelio siga siendo anunciado. Claro, el Evangelio de Dios, ¿verdad? No lo que llaman las personas evangelios a decir que están anunciando milagros. El milagro es para llevarte a Dios. La sanidad es para llevarte a Dios, sea que te sane o no te sane. Aquí lo hemos vivido. Hubo sanidad por un tiempo, después regresó y partió. Eso que nos demuestra la soberanía de Dios. Y que aunque decimos si no se muere de una enfermedad, se puede morir de otra cosa, pero en fin, vamos a llegar a ese digamos, estado. Pero que lo que Dios realmente quiere en nosotros es esto, la identidad, la fe en esa persona que nos ha otorgado la vida eterna que está en Cristo, el haberle conocido, el volvernos amigos nuevamente de Dios es mediante la fe. No hay método, no hay mérito, no hay modo, es simple y sencillamente la fe en su Hijo la que nos acerca nuevamente y nos trae nuevamente esa comunión con Dios, nos trae nuevamente esa amistad, porque el hombre estaba así, el hombre sin Dios está así, enemistado, es enemigo de la cruz, es anticristo, es antibíblico, pero todo eso es lo que Dios viene a restaurar. Y qué bendición en aquellas personas que Dios se los va revelando y les va trayendo más claridad y más claridad. Bendecimos la vida de las personas que ponen el tiempo para aprender, pero pidamos al Señor que Él nos revele a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que no solo nos volvamos, como dice el dicho, el alumno superó al maestro. No se trata de eso, que no es competencia, es simple y sencillamente la vida de Dios. Y que se aprenden y las virtudes se rescatan y las enseñanzas de los maestros que Dios ha puesto y a los hijos que Dios ha puesto, qué bendición, y que oremos por ellos para que sigan siendo dirigidos siempre por Dios y su Espíritu Santo, y todo lo que es de Dios permanece y prevalece. Allí va a estar siempre, aunque haya oposición, aunque las mismas personas se levanten, porque a veces en la misma congregación podemos caer en eso, pero que Dios nos ayude para poder ver, como digo, con los ojos de Dios y vernos con el amor que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Nos ha dado, y poder ahora vivir para su voluntad, no para hacer, porque la voluntad la hace Él en nosotros y a través de nosotros, pero sí para vivir en esa voluntad que ya fue dada, ya fue establecida, y nosotros pues ahora solo estamos en Él, ¿verdad? Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias, amado, gracias nuevamente por este tiempo, Padre, por tu evangelio, por tu revelación, Señor. Gracias porque sabemos que esto es todo, es obra tuya, Señor, y nosotros ahora pues cada día lo comprobamos, Padre, que no nos sentimos merecedores, sino solamente nos disponemos para que tú hables, Señor, y que sé que a veces nos quedamos cortos o nos hacen falta palabras para expresar lo que tú
nos quieres hablar, Señor, pero gracias por la porción que nos das. Permítenos verte a ti, Señor, siempre, que nuestra mirada esté solamente en ti, Padre, que no nos apartemos, que no nos perdamos en el camino aún con este evangelio tan grande, que no haya religión, sino que haya esa identidad como hijos, que lo que tú has puesto en cada uno, Señor, podamos darlo, Señor, dar lo que tú has dado a cada uno de nosotros, Padre, donde quiera que tú nos pongas, donde quiera que tú nos lleves, Señor, que siempre tu luz alumbre, Señor, delante de los hombres, como tú mandas, Señor. Y sé que es así, Señor, porque es tu Espíritu Santo que no permite, Señor, que tus hijos, que tus discípulos, Señor, o el Espíritu no nos deja, Señor, estar ociosos. Estamos acá reunidos, Señor, en tu nombre, para seguir siendo, Señor, exhortados, edificados y consolados con tu Evangelio, Señor, que donde quiera que vayamos, Señor, tú nos sigas hablando, ministrando, y que sigas poniendo esas personas, abriendo esas puertas, Señor, donde tú ya tienes destinado, Señor, que vamos a dar, Señor, tu palabra, esos hospitales, esas iglesias, Señor, congregaciones, escuelas, colegios, Señor, kinders, todo, Señor, los lugares donde tú ya los tienes, Padre, y que de alguna manera tú has permitido que se vaya a las casas, Señor, al templo, como tu palabra lo manda, Señor, así ha sido, Señor, y seguirá siendo, Padre. Dice que es algo no para que nos vanagloriemos, y dice que se gloríe en el Señor, Padre. Damos gracias, oramos todo en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.